Señal directa. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo esta mañana en conferencia de prensa que no asistirá a la Cumbre de las Américas que inició hoy en Estados Unidos. El argumento es que no se ha invitado a todos los países, dijo el mandatario mexicano. Se ha dejado fuera de este cónclave a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Para hablar de los alcances de esta decisión, saludamos vía Zoom hasta Montevideo, en Uruguay, al internacionalista y ex embajador de su país en Estados Unidos, Carlos Pita. Carlos, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Gracias por esta conversación. Buenas noches. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las y los oyentes y televidentes. Carlos, lo primero que me gustaría preguntarle es, ¿qué es la Cumbre de las Américas? ¿En dónde radica su importancia? Es un evento que se gestó en el Departamento de Estado de Estados Unidos en la década de los 90, como una forma de aproximación para buscar mecanismos de cooperación entre Estados Unidos y los demás países del continente, 35 países. Y su primera cumbre fue en el 94, en la presidencia de Bill Clinton. Y se han hecho 8 hasta ahora, y la de Los Ángeles sería quizás la cumbre más compleja de todas, por varias razones. La primera de todas, obviamente, porque es una cumbre que trata de lograr elementos de inclusión de todos los países en el desarrollo y en la cooperación, y empieza por ser excluyente, y en particular porque el señor presidente de México dio una respuesta muy contundente, diría yo, al resolver no aceptar la invitación de concurrir. Esto no solo sucede con el presidente Manuel López Obrador, sino que también sucede con el presidente de Bolivia, la señora presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y están excluidos porque el anfitrión tiene la potestad de invitar Cuba, Nicaragua y Venezuela. Entonces, ya de por sí una cumbre que venía muy debilitada porque sus logros ni siquiera se recuerdan prácticamente, porque no los hubo, esa es la verdad. Creo que con esta situación puede llegar a ser la última. Esa es mi impresión, Belén. Wow, bueno, pues vaya que es interesante esto último que nos menciona, Carlos. Podríamos estar ante la celebración de la última Cumbre de las Américas, y sobre todo porque ¿cuál es el alcance que hoy por hoy tiene el hecho de que el presidente mexicano no esté presente? Estamos hablando de el representante de uno de los principales socios económicos, comerciales de Estados Unidos. Por supuesto que compartimos una frontera muy compleja también. ¿Cuál es el alcance de que hoy por hoy el presidente mexicano no asista a esta cumbre, Carlos? Bueno, es fundamental. México es el segundo país más grande de América Latina, y tiene además todo lo que usted ha dicho, todo lo que tú has dicho, Belén, sobre el vínculo con Norteamérica, siendo parte de ello. Creo sinceramente que esto sería como una suerte de golpe de knockout a una cumbre que estaría, hablando en términos boxísticos, de alguna forma poco diplomática, groggy, porque sus logros, reitero, han sido muy exiguos o prácticamente nulos. Para dar una idea a las y los televidentes, Biden tiene previsto estar el 8, o sea, pasado mañana, en la cumbre, y allí llega con un paquete de $300 millones de ayuda de Estados Unidos para los 35, perdón,
incluyendo a los excluidos, para los 32 países restantes. Para que se tenga una idea, 300 millones de dólares comparado con la última ayuda militar que dio Estados Unidos a Ucrania, creo que fueron 35.000 millones de dólares, le da a uno la idea de lo que objetivamente se trata en esta cumbre. Alemania acaba de incrementar su presupuesto militar, por ejemplo, para poner un número, para este año en 112.000 millones de dólares. Claro. Si nosotros pensamos que con 300 millones de dólares estamos cooperando para que más de 30 países, casi 25 países reiteros, puedan mitigar los problemas de la desigualdad, de la exclusión y del hambre, nos da una idea de la absoluta ineficacia de este organismo. Y el presidente Biden concurrir con esa cifra parece algo hasta provocativo, diría yo, ¿no? En el sentido negativo del término, producto de que es desalentador para cualquiera. Claro. Carlos, le pregunto por último, ¿qué representa el que el presidente López Obrador tenga este gesto con los gobiernos de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua? Mucho se le ha criticado por abogar, digamos, por estos países a quienes muchos consideran están gobernados por dictadores. Yo soy profundamente democrático y republicano, pero también estoy ligado a las relaciones internacionales y a la geopolítica desde muchísimo tiempo. Que yo sepa, México, Estados Unidos, mi país, Uruguay, tiene relaciones con regímenes autoritarios, con regímenes de partido único, con repúblicas confesionales, con regímenes teocráticos, con monarquías. Tiene relaciones con todos los países, salvo situaciones excepcionales. De eso se trata la diplomacia. Y las reuniones que nosotros sostenemos como países, como estados nacionales, no tienen como regla fijarse en las condiciones políticas y en los sistemas de gobierno de cada país para realizar las congregaciones, los encuentros, desde las Naciones Unidas hacia adelante, en todos los demás temas. Si se ideologizan los encuentros, creo que se equivoca el camino profundamente, porque además se corta una posibilidad de diálogo y de cooperación que puedan ayudar desde las dos vías convergentes, diálogo y cooperación, a que haya más democracias en el mundo y más democracias en nuestra América. Y yo pienso que eso no le impide al señor presidente de México para nada, en lo más mínimo, mantener todos los diálogos necesarios que crean pertinentes en su ámbito comercial con Estados Unidos, de cooperación, bueno, con los problemas migratorios ni que hablar, que van a seguir siendo con una relación normal. Esto no es la primera vez que pasa, claro, Estados Unidos no ha ido Estados Unidos a algunas otras conferencias, a algunas otras cumbres. Y yo lo único que destacaría de esto es que el presidente mexicano pone en evidencia esto y de alguna manera a una cumbre muy desprestigiada y muy poco práctica, con utilidad discutible, que está en vías de extinción, pienso que lo que va a hacer es ayudar a que otros mecanismos tengan más potencia y sean más útiles realmente para el desarrollo. Claro. Carlos Pita, ha sido un gusto charlar con usted. Gracias por compartirnos estos conceptos. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas Carlos noches. Pita, internacionalista, exdiplomático